Condiciones ambientales que prenden las alarmas por la presencia de la enfermedad fungosa, la mancha de asfalto, considerada como la más caótica para este cereal en todo el mundo. Actores Productivos comparte las instrucciones del especialista Moisés Grijalva sobre cómo identificarla a tiempo y ejercer un control adecuado para evitar que su ataque cause mermas significativas en la producción del grano de oro. Un gusto estar con ustedes, señores agricultores, nuevamente, reconociendo pues esa gran labor que hacen los productores en mantener en marcha año a año sus cultivos y producir todo el maíz y, claro, otros productos que tenemos a disposición en nuestros campos. En esta ocasión les voy a hablar el tema de la mancha de asfalto, ya que este año se nos ha presentado como en otros años, en otras ocasiones. Les voy a hablar la importancia de esta enfermedad, ya que ella representa bajas de rendimiento importantes para el cultivo, de hasta un 80%, y es importante que ustedes tengan las herramientas adecuadas como para identificar la enfermedad, para reconocer sus síntomas y poder hacer las labores de control de la enfermedad. Esta enfermedad es causada por 3 hongos. Estos hongos son Phylacora maedis, Monographela maedis y Corneotrium phylacora. Están presentes en toda Centroamérica, México, hasta Perú. Esa es su distribución geográfica. ¿Qué condiciones de clima propician la aparición de la enfermedad? En primer lugar, temperaturas que van de 20 a 26 grados centígrados. Los promedios de la temperatura nocturna en nuestro litoral en los momentos actuales están rondando los 24 y hasta 23 grados centígrados, por lo cual hay condiciones con predisposición climática para que tengamos la presencia de esta enfermedad. Por otro lado, tenemos humedades relativas altas de 90-95%. Y la tercera condición es la baja luminosidad en cuanto a clima, que también estamos atravesando una situación de baja luminosidad. El otro factor es el suelo. Cuando sembramos maíz en suelos saturados o incluso encharcados donde no hay un drenaje rápido del agua, podemos tener este tipo de problema. Y finalmente el manejo, ¿no? Es lo que nosotros podemos hacer para que esta enfermedad progrese o no progrese. En primer lugar, tenemos siembras fuera de temporada. La fecha de siembra, lo hemos mencionado innumerables veces, es muy importante en la producción, en el rendimiento y obviamente en la sanidad del cultivo de maíz. Es decir, que siembras muy anticipadas o muy atrasadas van a causar que el maíz tenga mayor susceptibilidad a esta enfermedad y a otras enfermedades, ¿no? Altas densidades de siembra, es decir, poblaciones en estas condiciones climáticas donde sobrepasemos 70,000, 75,000 plantas por hectárea, ya son peligrosas. Depende mucho del híbrido. Hay híbridos que soportan mayores poblaciones, pero hay híbridos que no la soportan. Entonces nosotros tenemos que hacer un manejo de acuerdo al material según las recomendaciones de la casa en donde adquieran el híbrido y el híbrido de su preferencia, ¿no? La falta de rotación de cultivos, que como todos sabemos, desde que el tema de la soya fue decayendo en el Ecuador, hemos sembrado maíz sobre maíz ya alrededor de 15, 20 años probablemente. Entonces, este también es un problema que tenemos que ir enfrentándolo poco a poco. Los residuos del cultivo anterior, es decir, que no haya una buena disposición de residuos, no se retiren esos residuos, no sean descompuestos apropiadamente, también genera que muchas enfermedades se queden en los rastrojos y
pasen inmediatamente a las plantas que en tiernas edades, ¿no? Y finalmente tenemos desbalances nutricionales, en donde tenemos cultivos con eh, altas proporciones de nitrógeno y bajas proporciones de potasio, especialmente, aunque el magnesio y el calcio también tienen que ver en la susceptibilidad de enfermedades. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que generar una fertilización equilibrada, más aún cuando tenemos muchos años ya cultivando maíz y los nutrientes del suelo se van agotando, ¿no? Entonces, es importante generar en estos momentos fertilizaciones un poco más equilibradas, dependiendo un poco menos del nitrógeno. Si hay alguna inquietud, alguna pregunta sobre este particular, me gustaría que... Sí, correcto, Moisés. Aquí hay varias que nos han llegado al chat. Una de ellas que dice lo siguiente: yo estoy sembrando maíz en un sitio en donde antes no había maíz. ¿Debo de estar preocupado por la enfermedad? Sí, sí. Realmente estos patógenos no están en plantas específicamente todo el tiempo. En el maíz particularmente, ¿verdad? Ellos pueden estar en muchas gramíneas, en muchas plantas, haciendo infecciones pequeñas que nosotros no las notamos. Por ejemplo, en paja saboya, incluso en malezas como caminadora, el sorgo alepo, ¿no? Entonces, en cualquiera de estas malezas puede estar presente y de igual manera, aunque no se haya sembrado mucho tiempo maíz en la zona o nunca se haya sembrado incluso, puede aparecer enfermedades. En la zona de Quinindé no creo que se haya sembrado maíz desde hace mucho, mucho tiempo y en este ciclo hemos tenido infecciones serias de mancha de asfalto. Condiciones como las que usted ha mencionado, pero el hombre, el viento puede transportar las esporas de estos hongos. Adicionalmente, claro, nosotros mismos, la maquinaria, los vehículos, en la ropa nuestra, obviamente, hay muchas maneras del viento, ¿no? Son vehículos por donde se transportan estos y otros patógenos, ¿no? Entonces no es de sorprenderse que en zonas donde no se haya sembrado o no se ha tenido antes la incidencia de una enfermedad, se presente luego, ¿no? También aquí, ingeniero Moisés, preguntan que a qué edad del cultivo hay que empezar a hacer los monitoreos respectivos para eh, actuar al momento indicado. Correcto. La mayor sensibilidad arranca alrededor de los 35 días. Entonces, si uno monitorea a partir de esta edad, pues tiene la posibilidad de detectar los síntomas oportunamente y no dejar que ella avance, ¿no? Eso es lo importante. Y puede aparecer, nos dicen, a cualquier edad del cultivo. A partir de los 35 días en adelante, es importante la enfermedad hasta alrededor de los 80 días. Luego de ello ya prácticamente la mazorca está casi llena, ha ganado peso y si se tiene pequeños síntomas a esa edad ya no tiene mayor impacto en el rendimiento, ¿no? Pero el monitoreo debe ser realizado permanentemente hasta alrededor de los 85 días. El control efectivo de malezas ayuda bastante. Una de las prácticas de manejo que ayudan, aportan a un buen, a una menor incidencia, a tener una mejor aireación dentro del cultivo, a no formar un microclima desfavorable, es un buen control de malezas especialmente. Tiene toda la razón. ¿Cómo se puede reconocer a la mancha de asfalto? Ustedes pueden ver en esta foto cómo los primeros síntomas son pequeñas manchas negras, ¿sí? Pequeñas manchas negras más o menos ovaladas o redondas,
que empiezan a aparecer entre los 35 a 40 días de edad del cultivo, ¿sí? Es decir, cuando el maíz está alrededor de, con 8 a 10 hojas aproximadamente, y entonces aparece el síntoma de del primer hongo que se llama Phylacera maidis, como habíamos hablado, el cual produce esta mancha. Yo lo he encerrado en un pequeño círculo para que ustedes puedan visualizar, pero alrededor ya vemos más manchas con un halo, ¿verdad? Eso significa que ya la enfermedad va evolucionando y que el segundo hongo, monografela, ya viene también atacando. Entonces, el primer hongo causa solo la mancha negra y el segundo ya genera el halo necrótico, porque el tejido está prácticamente muerto y es un halo necrótico de color grisáceo, ¿no? Entonces, este ya es una segunda instancia de la enfermedad. Como ustedes escucharon, pues solo han transcurrido 2 días desde la aparición de los primeros síntomas, ¿sí? Es decir que en esta enfermedad hay que caminar rápido porque es muy, muy agresiva, ¿no? En pocos días más, aquí ya pueden ver ustedes el ataque del tercer hongo, es decir, ahí ya están 3 hongos interviniendo y ya el avance de la enfermedad se ve muy significativa, ¿no? Tenemos ya manchas que se van uniendo unas con otras y cubriendo más área foliar. Cubriendo más área foliar quiere decir que está consumiendo el cultivo la energía y todos los nutrientes que se encuentran en las hojas. Es decir, que esos nutrientes, en lugar de ir a parar en el grano, en la mazorca, y a darle peso y rendimiento a nuestro cultivo, se termina consumiendo por la acción de los hongos. Es decir, que por eso es el efecto en el rendimiento. Con un consumo tan rápido como podemos ver, y en pocos días se produce un grave deterioro del tejido foliar. Entre los primeros y los últimos síntomas, pueden pasar 15 días, 10 días, incluso menos. Depende cómo estén las condiciones climáticas. Bueno, acá tenemos los síntomas de la enfermedad, ya síntomas muy avanzados en las hojas bajeras de esta planta. Si vemos del tercio medio, encontramos una infección intermedia, digamos, en donde ya hay presencia de los 2 hongos. Y si miramos el tercio superior, tenemos infección en estados iniciales. En general la plantación tiene arriba pequeñas manchas. Se puede observar que de todas maneras hay una buena formación de mazorca, pero también se puede observar que hay condiciones predisponentes para la enfermedad, como la alta presencia de malezas ya desarrolladas, lo cual genera un microclima que favorece el desarrollo de la enfermedad. Miren cómo los granos, las mazorcas se quedan pequeñas. Obviamente, al consumirse el área foliar, se ha consumido la energía y los nutrientes que iban a llenar estos granos, y estos granos se deterioran y obviamente también tienen el ataque de enfermedades a nivel de grano. Y en el peor de los casos, si la mazorca ya está en formación, estos granos se chupan también. Es decir, que de todas maneras afecta y hace perder peso a nuestra producción, ¿no? Peso y calidad, obviamente. Entonces, ¿qué medidas de control nosotros podemos adoptar? Primero, híbridos tolerantes. En esta foto nosotros podemos ver en el lado derecho un material que tiene consumido prácticamente toda su área foliar. Y justamente al lado de él tenemos un material que sí ha tenido un consumo del área foliar por la enfermedad, pero que no es tan significativo, ¿verdad?
Es decir, que este híbrido toleró de mejor manera la enfermedad, ¿sí? Entonces, la utilización de materiales tolerantes a la enfermedad son importantes en primer lugar. Y segundo, tenemos una serie de fungicidas que nosotros podemos aplicar e incluso rotar, porque pues la enfermedad, si empieza tempranamente, probablemente nosotros tengamos que realizar 2 o 3 aplicaciones para lograr controlar adecuadamente la enfermedad y que no nos decaigan los rendimientos, ¿no? Entonces, entre esos fungicidas está el propiconazol en dosis de 500 centímetros cúbicos por hectárea, el difeconazol en dosis de 400 centímetros cúbicos por hectárea. Hay unas azoxistrobinas más difeconazol que también se utilizan en dosis de 400 centímetros por hectárea, o azoxistrobin sola, es decir, que nosotros podríamos ir alternando 2 o 3 de estos productos hasta que el maíz prácticamente haya llenado de grano, es decir, el llenado de grano con los materiales que actualmente tenemos en el mercado avanza hasta los 100 días. Quiere decir que la vida media de los fungicidas en la planta es de 10 a 15 días. Probablemente lo que nosotros tenemos que hacer es de los 100 descontar 15. La última aplicación deberíamos estarlo haciendo a los 85. La anterior debería estar a los 70 y la primera estaría a los 60 días, es decir, inmediatamente después de floración. Si tenemos un ataque previo a esto, a los 40, 45 días, probablemente tenemos que hacer incluso una cuarta aplicación. Pero lo que nosotros podemos hacer para determinar esta aplicación es observar que los síntomas se detengan, es decir, hay que hacer un monitoreo diario cada 2, 3 días y ver que los síntomas que se presentan en las hojas bajeras no suban hacia las hojas de arriba. Y es importante proteger, obviamente, las 2 hojas encima de la mazorca y las 2 hojas abajo de la mazorca, ya que ellas son responsables de entre el 70 y 75% del rendimiento en maíz. Entonces, la protección de esta área foliar es fundamental. Bueno, estas son las prácticas que ustedes tienen que implementar, es decir, el monitoreo permanente, las prácticas culturales, ya lo hablamos, las fechas de siembra, los híbridos adecuados, etcétera, de actividades para lograr que nuestros cultivos pues lleguen a buen término y nos den los réditos que esperamos, pues, ¿no? Los productores bananeros del mundo están muy preocupados con lo de la raza 4 de Fusarium. Walter Reyes conmigo, él es el director general del INIAR, del Instituto Nacional de Investigaciones. Walter, bueno, usted lleva mucho tiempo liderando más que todo en el área arrocera. Volvemos a ver este asunto del banano con esta iniciativa. Ya han conseguido recursos porque investigación sin plática, bien difícil, y recientemente se realizó en la ciudad de Guayaquil el simposio sobre marchitez de banano por Fusarium, detección temprana, resistencia genética y manejo integrado. A nivel mundial y digamos en la región, ustedes van a liderar la investigación contra este patógeno. Sí, muy buenas tardes. Este proyecto es un proyecto internacional donde Ecuador integra con sus actividades, es un proyecto regional donde la OIEA, que es un organismo internacional que tiene que ver con la energía atómica en el área de las mutaciones inducidas para el mejoramiento genético, nos está respaldando, apoyando económicamente con estas actividades. Entonces, es un proyecto grande. El regional integran 11 países, pero como Ecuador también estamos nosotros con muchas actividades que tienen que ver con el mejoramiento genético a principalmente las enfermedades más comunes. Por ejemplo, si la toca negra está en la lista, el Ralstonia también está en la lista en el trabajo de Ecuador, que es el moco, y pues también con el tema de la Fusarium raza 4. Entonces, con este tipo de actividades para banano,
están planificadas en este gran proyecto. ¿Podría usted certificarle a los agricultores que no estamos tan desamparados para temerle tanto a esta enfermedad? Por supuesto que no. Yo creo que desamparados no, tenemos nuestro señor ministro de Agricultura que siempre está pendiente de la agricultura del país y él es el más preocupado. Él incluso está apoyando con este tema de edición génica un proyecto también para el mejoramiento genético del banano, el tema Fusarium. Entonces yo creo que como país no, estamos más fortalecidos porque hemos tenido ya presupuestos que los tenemos en INEAP para empezar estos proyectos. El mismo COE nos ha dado presupuesto para iniciar muchas actividades. Hay 4 proyectos importantes que son 3 internacionales y 2 proyectos nacionales con fortalecimiento institucional para llevar a cabo toda esta investigación que se va a hacer con banano. ¿Y usted cuenta con gente? Claro, cada uno de los proyectos que nosotros estamos mencionando, siempre hemos armado los equipos de investigación que por lo pronto el INEAP como se lo encontró pues con muy poco personal técnico porque se han ido un poco ya algunos que se jubilaron, pero sin embargo los proyectos tienen el presupuesto para contratar técnicos, entonces los proyectos tienen larga duración, hay unos que son de 4 o 5 años, entonces nos da la oportunidad de tener a esos técnicos trabajando para los proyectos. ¿Y los laboratorios? Tenemos los laboratorios actualmente que algunos están equipados, sin embargo, los proyectos también contemplan la adquisición de equipos muy avanzados que van a hacer estos análisis de todos estos planes que se tienen dentro de los proyectos. Doctor Reyes, ¿resultados? Bueno, resultados. Usted sabe que la investigación toma su tiempo y es muy costosa. Yo creo que por ahora lo que tenemos en nuestras manos son los proyectos que ya iniciaron. El resultado lo vamos a ir viendo de a poco, va a depender del área en que estamos trabajando, porque hay componentes, por ejemplo, la identificación de microorganismos, la transparencia de tecnología, la generación de variedades, que probablemente sean las actividades un poco más largas, pero esto de ver el efecto de los microorganismos, creo que son como que objetivos o metas un poco más cortas que se puede ver el efecto en nuestras plantaciones. Entonces, por ahí yo creo que vamos a ver resultados a medida que los proyectos van a ir avanzando. A la medida de las circunstancias en que nuestras bananeras están en estos momentos siendo azotadas, por ejemplo, más por moco en estos instantes que por el mismo usuario. Por supuesto, realmente INEAP tiene protocolos para manejar esta enfermedad tan catastrófica también, porque es tan perniciosa igual que como el Fusarium, ¿no?, que se da en otros países, pero sin embargo nosotros ya estamos con estrategias de reunirnos con los productores afectados, tenemos planificaciones de proyectos que van a estar implementadas en las propias fincas donde se van a identificar los mejores tratamientos de manejo y luego pues hacer esta propaganda de esta tecnología que resulte hacia los productores que siguen afectados. Entonces estamos con banano en la zona del Carmen, con plátano en la zona del Carmen y con bananos en algunas zonas estratégicas del país. Es decir, ya hay una metodología de prevención y control. Para el tema de moco hay experimentos planificados en los cuales nosotros vamos a utilizar en eso algunos productos biológicos, algunos microorganismos que se aplican al suelo y pues algunas prácticas que se hacen al cultivo para poder disminuir a esta enfermedad. O sea, estamos en la generación de esas tecnologías. En estas instancias iniciales, doctor Reyes, ¿cuál es la metodología más indicada? ¿Buscar nuevos materiales tolerantes o prácticas culturales o productos que nos permitan combatir el patógeno, la enfermedad? Bueno, lo más a corto plazo es implementar estas prácticas culturales, por ejemplo, del manejo de la plantación. ¿Bioseguridad? Bioseguridad también, por supuesto, capacitación al personal que trabaja dentro de las fincas, y un poco a largo plazo sería la generación y el estudio de estos materiales genéticos que se importan de otros países que ya están en proceso de importación, algunas como Formosana, que es una variedad tolerante, ya creo que tenemos vías nomás para que llegue aquí al país. Entonces serían actividades que INEAP está realizando para enfrentarnos a este gran problema. Ahora, algo que nos preguntamos todos, aparece en Colombia, por ejemplo, Fusarium raza 4, en Perú, ¿y por qué no en Ecuador? Bueno,
agradecemos a Dios que bueno, el primer, así es. esto es obra de Dios. Sí, entonces yo creo que de lo que se ha identificado, todas las muestras que sospechosas, ¿no? Que estamos trabajando conjuntamente con Agrocalidad, las muestras sospechosas prácticamente siempre son bacteriosas como el Winias o como moco, pero hasta la fecha no hay un reporte de alguna muestra que diga, bueno, esto es positivo raza 4, esperemos que eso no llegue nunca, ¿no? Sin embargo, estamos amenazados por el norte y por el sur, y es por lo que estamos trabajando. Entonces Ecuador va a tener estrategias para enfrentar esta enfermedad desde varios puntos de vista. Bueno, ¿y usted qué llamado le hace a los productores ya para concluir esta entrevista? Bueno, los productores, no solamente bananeros, también plataneros, yo creo que Ecuador tiene herramientas para poder enfrentar. Nosotros debemos unirnos, todos, no solamente el Estado con este instituto de investigación o con los organismos internacionales, ellos también son parte de todo esto. Necesitamos que se unan para apoyar todas estas actividades y que cada vez que tengamos este tipo de apoyos o de eventos, pues que ellos conozcan que se está haciendo y que se unan más que todo hacia el grupo que está con este emprendimiento de tener todas estas actividades, con estos proyectos, porque si ellos no están presentes, que ellos son los que van a ser favorecidos de todas estas tecnologías en el futuro, entonces ellos son los que deberían estar más unidos que nunca con nosotros. Bueno, y ya para concluir, esto sí tiene que ver precisamente con algo que nos han preguntado los agricultores. Sí. ¿Con el mal de Panamá fue al Micha o al... ¿Cuál fue la variedad de banano que arrasó? La raza 1 del mal de Panamá sí. fue Gros Michel, que arrasó todas las plantaciones. Algunos dicen que hay plantaciones que sobrevivieron y que pueden ser un punto de partida para las nuevas investigaciones. ¿Usted opina lo mismo? Bueno, es probable haciendo no? es un screening bastante profundo, podría tal vez llevarnos a eso, pero actualmente cuando se ha querido propagar esta variedad como un cultivo comercial, es donde ahí ya aparece este hongo de la raza 1, y yo creo que eso, resistencia natural que haya tal vez generado Gros Michel con respecto a la raza 1 es difícil, pero en todo caso habrá metodologías que sí están disponibles que se pueda llevar a obtener un Gros Michel que sea resistente. De hecho, en la visita que se hizo conjuntamente con el ministro de Agricultura a la Universidad de California en Berkeley, se ha mencionado que por qué no podríamos mejorar también a través de la edición génica a Gros Michel, porque es un banano de mucha calidad y que podíamos tener, no solamente para la raza 4 más de Panamá, también para Ciudad Toca Negra, para el moco. O sea, ahí hay una recombinación de ideas que tienen que ser puestas pues a futuro a esa práctica que a través de estas metodologías es muy posible lograrlas. Bueno, entonces, de 1 al 10, calificación, detección temprana. Detección temprana yo le doy un 9, porque hay metodologías para poderlo hacer tempranamente. Resistencia genética. Yo creo que eso es casi 10, porque ya hay países que tienen las variedades resistentes y nosotros tenemos mucha esperanza de que nuestro trabajo también va a generar esas variedades. Manejo integrado. Manejo integrado, los bananeros creo que están entendiendo el asunto, por ahí hay un puntaje alto para ellos también. Walter Reyes, director ejecutivo y en general del Instituto Nacional de Investigaciones INIAP, estuvo con nosotros.